¿Cuántos perciben que Dios está haciendo algo muy especial en esta noche? Desde el lugar donde estaba allí ubicado, el Señor me ha ministrado profundamente y creo que Dios quiere quitar cargas pesadas que muchas personas pudieron traer en esta noche. Y veía como el Señor en esta atmósfera tan hermosa de adoración que hemos tenido, la impartición de la palabra, tremenda introducción que me permitió el pastor, y en medio de todo este ambiente percibía cómo el Señor estaba retirando cargas pesadas en nuestras vidas. Y pude ver una visión, vi como un manto que estaba como sobrevolando sobre nosotros. Yo creo que el Señor está haciendo algo muy especial para nosotros, porque nos estamos ofreciendo a Él, nos estamos sembrando para Él. ¿Sabes algo? Esta historia de la que nuestro pastor nos comunicaba, esta mujer se sembró para Dios. Ella fue completamente en sí misma la ofrenda de primicia para Dios. No fueron sus lágrimas, no fue el perfume, aunque todo esto manifestaba una expresión de profunda entrega externamente, pero era ella misma sembrándose a los pies del Maestro. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros hoy, y esa debe ser nuestra convicción: sembrarnos. Usted y yo somos la ofrenda. Usted y yo somos ese holocausto que hoy arde para Dios. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme. Es una bendición siempre compartir el mensaje y, por supuesto, el poder permitir que sea Dios el que nos hable a través de su sagrada escritura. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes y capítulo 4. Vamos a leer allí los versículos 42, 43 y 44. Gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Aleluya. La lectura, repito, segundo de Reyes, capítulo 4, desde el 42 al 44. ¿Estamos allí? En reverencia a este sagrado documento, nos colocamos de pies, los que podamos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, ¿qué cosa? Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo viejo y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente. Este que dice, al contexto, es el profeta Eliseo. Da a la gente que coma, y le responde su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Comerán y sobrará. ¿Cuántos pueden repetir esa palabra conmigo? Comerán y sobrará. Entonces
lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gracias, Señor, por la palabra que usted me ha permitido leer en esta noche. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Háblanos por medio de ella. Tú eres el buen maestro, enséñala. Eres el buen predicador, predícala. Eres el buen ministrador, ministranos a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Aleluya. Y quiero compartir brevemente con ustedes bajo esta palabra que salió de la boca del profeta Eliseo y que salió antes de Eliseo de la boca de Dios, y que hoy está al alcance de esta sagrada escritura y que está al alcance de nuestros ojos y por ello también al alcance de nuestro corazón. Y si lo untamos con la fe, esta palabra sigue teniendo efectividad, vigencia. Comerán y sobrará en el nombre de Jesús. Hay algo poderoso que he entendido en Dios, y es que cuando usted une su fe a la palabra del Señor, suceden cosas poderosas. No basta con tener la Biblia abierta, no basta con memorizar versículos, no basta con sabernos bastantes pasajes de las Escrituras si no tenemos fe para creer en ellos. Por separado, fe y palabra no produce efecto, porque si dices creer viendo la fe por otro extremo y solamente dices creer, pero ¿en qué crees? ¿En dónde está fundada tu fe? ¿Dónde están los cimientos de esa creencia, de esa esperanza y de esa convicción? De manera que esa fe debe estar basada en la palabra. Y la palabra, para que produzca el efecto, aquel que dijo el profeta que Dios envía su palabra y no regresa vacía a él, requiere de fe. Esto fue lo que pasó con aquel centurión que sorprendió a Jesús. Vaya que tuvo que tener fe para que haya sorprendido a Jesús. Vaya que tuvo que hacer algo asombroso para que Jesús pudo haber dicho esta expresión: no he hallado tanta fe, cuando él dijo envía la palabra. Yo entiendo que él lo que le estaba diciendo era: envía la palabra, que yo envío la fe. Y dice que cuando esa palabra se envió y esa fe se envió, en aquella misma hora algo sucedió. Cuando usted envía la fe junto a la palabra del Señor, suceden cosas poderosas. Por eso hoy yo vengo a animarle a unir nuestra fe en esta palabra. Porque esta palabra por escrita solamente no va a producir nada. Pero si hoy salimos de aquí creyendo que tenemos a un Dios infinito, ilimitado, eterno, que le sobreabunda todas las cosas, aquel que vive en un reino inconmovible, que no está en ruina, un reino que no es mezquino, es sobreabundante, ese mismo Dios traerá el efecto de esa palabra que alimenta a más de 100 hombres. Aleluya. Ese Dios hoy también dice: comeremos y sobrará. Alguien envía su fe a esa palabra. Aleluya. Pero en esta misma hora, si tú la envías, algo sucederá. Aleluya. Sucederá en tu casa, sucederá en tus finanzas. ¿Sabes algo? Nuestro Dios es un Dios alegre. Nuestro Dios es un Dios de fiesta. La iglesia, cada vez que se reúne, es para celebrar fiesta para Dios. Esta fue la intención por la que se liberó el pueblo de Israel de la esclavitud. Después de estar hundidos en delitos y en pecado, después de nosotros vivir una vida mediocre, una vida llena de pasiones desordenadas, esclavizados por Satanás, oprimidos, cautivos, encarcelados, lo que Dios viene a hacer es a alegrar nuestra vida,
a mover el gozo dentro de nosotros como ríos de agua viva. Por eso entonces Él suelta la palabra y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y entre estas fiestas, antes de tocar ciertos puntos de la perícopa que acabamos de leer, estas fiestas son interesantes de meditar en ellas. Fiestas que producen fe cuando entendemos el principio que está inmerso en cada una de ellas. Para los que han podido leer acerca de estas fiestas, saben que son 7. Las 7 fiestas del Señor, que algunos la llaman, dicen de forma equívoca, me parece, las 7 fiestas de Israel. De ninguna manera, no eran de Israel, eran del Señor y para el Señor. Un pueblo las celebraba para Él. Pero estas fiestas apuntaban a una realidad profética. Estas fiestas apuntaban hacia un destino profético, hacia una persona que era Cristo. Y estas fiestas nos entregan principios elementales para nuestra vida de fe, que hasta el día de hoy, cuando extraemos el principio y no la ley que está en ella, sino el principio, estos principios son eficaces y están vigentes para la iglesia, para el tiempo de la gracia en estos días. La primera de estas fiestas, la fiesta de la Pascua, que está hablando del sacrificio del Cordero. Sacrificaban un cordero recordando cuando el Señor los saca de la tierra de Egipto. Sin embargo, aunque para ellos esto era recordar la libertad, esta fiesta apuntaba hacia la verdad profética que se le reveló luego a Juan el Bautista cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta Pascua, dijo el apóstol Pablo, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. De manera que esta fiesta de la Pascua apuntaba acerca de la muerte, el sacrificio de Jesús. Luego está la segunda fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, donde se debía sacar de las casas la levadura como símbolo del pecado. Esto también apuntaba acerca de Jesús, acerca de su sepultura, y además una sepultura sin pecado, sin levadura, que fue lo que garantizó que Jesús pudo haber resucitado. ¿Cómo sabemos que Él no conoció la levadura de este mundo? Porque se levantó de entre los muertos. La tercera de esta fiesta, la fiesta de las primicias, que hablaba acerca de la resurrección. El enfoque profético de la fiesta de las primicias era apuntando a que algo iba a emerger, a salir de la tierra. Una cosecha, algo primero iba a salir, el primogénito de entre los muertos, y brotaría. Y Jesús dijo: si el grano de trigo, hablando de Él, no cae a tierra y muere, Él cayó a tierra, se sembró y luego se convirtió en la primicia de los que habían de resucitar. De manera que cuando usted celebra primicia, está celebrando resurrección, aleluya. Y cuando entendemos resurrección, sabemos que cada vez que hay resurrección en la Biblia es porque hubo muerte, pero también hubo la intervención divina diciendo: no está muerto, sino que duerme y se va a levantar. Así que yo hoy traigo una palabra profética para esta casa. Yo no sé qué áreas de finanzas, de tu economía, de tu trabajo están muriendo. Hoy la palabra es Talita Cumi. Eso no está muerto, tan solo duerme, va a resucitar, aleluya. Alguien celebra esa resurrección, aleluya. Va a resucitar tu despensa, va a resucitar tu empleo, va a resucitar tu cuenta bancaria, va a resucitar tus propiedades, lo que dabas por perdido, lo que dabas por muerto. Hoy la palabra profética lo levanta, aleluya, de la ceniza a la vida. Santo el nombre de Jesús, aleluya. Creer en el Dios de las primicias es creer en el Dios que resucita. La Biblia está llena de resurrecciones.
Por eso es que los que creemos en Él tenemos garantía y certeza de que nada se pierde si Él no lo quiere, que nada se nos va si Él no lo desea. Aunque parezca muerto, creemos en el Dios que lo puede traer de nuevo a la vida. Amén. Y siguiendo el panorama de la fiesta, siguiendo descodificando, aunque hoy el marco es la primicia, aún nos queda también una de las fiestas interesantes que está todavía en vigencia hasta el día de hoy y que es la que celebramos cada vez que nos reunimos, iglesia. Se llama la fiesta del Pentecostés. La cuarta fiesta. Son las 4 primeras fiestas que corresponden a la primavera, la fiesta de la primavera. Luego las siguientes 3 corresponden al otoño. La cuarta fiesta, Pentecostés, que hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo, que en aquel entonces ellos la celebraban recordando que se les entregó la ley allá en el monte Sinaí, y celebraban la llegada de la ley de Dios. Pero ahora celebramos la llegada del Espíritu Santo. Celebramos que Él ahora está en cada uno de nosotros, y no como en la antigüedad que venía y se iba, sino que ahora Él vino a hacer morada en cada uno de nosotros. Esta fiesta está hasta el día de hoy, porque fue la última de las fiestas en cumplirse, la fiesta del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Asimismo, hay 3 fiestas que no se han cumplido proféticamente en el ámbito escatológico. Y esta es la fiesta de las trompetas, que es la que está próxima a celebrarse, llamada el arrebatamiento. ¿Cuántos esperan eso? Aleluya. ¿Cuántos esperan esa fiesta gloriosa cuando suenen las trompetas en los cielos? Aleluya. Y el Señor nos llame a su presencia. Gloria a Dios. Esa es la que está por establecerse. Pero hasta que esa no se cumpla, todavía estamos en Pentecostés. Por eso, que cada vez que nos reunimos deben ser servicios donde hayan derramar del Espíritu Santo, donde estén los dones activados, donde se produzcan sanidades, prodigios. No porque yo lo diga y no porque queramos que pase forzado, sino porque Él prometió: estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Luego la que viene sería las trompetas, y posterior a las trompetas sería la fiesta de la expiación. Esa fiesta que no la celebraremos nosotros aquí en la tierra, porque corresponde a un tiempo de juicio y calamidad. Esto tiene que ver con la gran tribulación. Aun cuando esta fiesta tiene también que ver con un llamado al arrepentimiento, a que nos humillemos con Él, pero escatológicamente tiene que ver con un tiempo de juicio que viene sobre la tierra, la expiación que viene, los 7 años que se profetizan en la semana 70 de Daniel, y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que esta es la fiesta que habla de que su reino se ha establecido en la tierra. Esto habla del milenio. Y quería decirles acerca de esta fiesta, porque cuando hablamos de primicia, estamos hablando de una de esas fiestas, de un Dios que quiere que vivamos gozándonos en este principio, que nos alegremos en un principio poderoso, eterno, en un principio que todavía está en vigor, el principio que habla de honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de algunos de tus frutos, de todos tus frutos. Cuando esto lo vemos a la luz de Levítico capítulo 23, entendemos que esto es una ley, y que todas estas fiestas eran leyes, y que entre ellas la primicia eran leyes. Pero cuando lo vemos a la luz de Proverbios capítulo 3, allí ya no hay una ley, allí no hay un estatuto, allí lo que hay es un principio que está en vigencia. Algunos chocan con esta verdad y creen ser más sabios que Dios, y piensan, por supuesto, que esto ya ha quedado en el antiguo pacto. Pero le aseguro, hermano,
que para hablar de primicia podemos pasar lo que nos resta de vida hablando de primicia sin hacer uso del Antiguo Testamento. Si al caso de estas personas que apuntan a que era algo de la antigüedad. Todo el Nuevo Testamento está lleno de la verdad de las primicias, llamándonos a poner a Dios en primer lugar. El llamado a poner a Dios como nuestro primero, como nuestro principal, como nuestro único. Amén. Como aquel que ocupa el centro de nuestra vida, como aquel que es nuestra prioridad, como aquel que es el primogénito de nuestras vidas. Jesús siendo tu uno, siendo mi uno. Él no tiene que competir con nadie. Ese lugar le corresponde a Él. Él no tiene por qué competir con tu familia. Él no tiene por qué competir con tu economía, no tiene que competir con tu tiempo, con tu agenda. A Él le corresponde el lugar número uno de nuestra vida. Le corresponde y se le tiene que dar, aleluya. Para Él la preeminencia, la prioridad, aleluya. Él es el primero, el único, Él es el principal. Santo el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hay una verdad que se me reveló a través de nuestro pastor Rubén. Quiero aprovechar porque enriquecía este mensaje recordarme de aquella palabra que él soltaba en una vigilia. Cuando meditaba en esta lectura de las primicias, el Señor, el Espíritu Santo, me hacía recordar esa palabra. Y esa palabra enriqueció lo que yo les voy a compartir hoy. Esto quizás algunos se recuerdan, otros no, pero vale la pena tomarlo. Cuando hablaba de aquel pasaje donde Jesús le dijo: mira, pongan la mano en el arado. Y ellos decían: déjame primero. Y nunca se me olvida cuando el pastor expresaba eso. A veces le decimos al Señor: déjame primero resolver mi casa. Ven y toma el lugar que te corresponde en el ministerio. Ya va, deja primero y atiendo mis asuntos personales. Ven y asume tu liderazgo, tu asignación, tu función, tu talento, lo que te doy. Deja primero y resuelvo mi agenda. Aquel que no está dispuesto a poner al Señor en primer lugar, nunca se le va a desatar las añadiduras de los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquellos que le decimos que Él es nuestro primero y hacemos como dice Mateo capítulo 6 versículos 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esta es una verdad que se sigue repitiendo para todos los que no decimos: déjame primero atender mis asuntos, sino que le decimos a Él: atenderé el reino y atenderé tu justicia, y lo que se va a desatar son las añadiduras, aleluya. Todo lo demás que está pendiente, Dios te lo resuelve, Dios te lo añade, Dios te lo entrega una vez que te ve buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Santo el nombre de Jesús. Esto es lo que se le conoce en Mateo 6:33, lo primero y lo añadido. ¿A cuánto nos gustan lo añadido? ¿A cuánto nos gustan las añadiduras? Hermano, nos gusta, definitivamente. Pero este texto nos condiciona a que las añadiduras se desatan una vez que usted busca primero. ¿Amén o no amén? Las añadiduras, llámese casa, las añadiduras, llámese finanza, llámese ropa, llámese proyectos, planes. Todo esto viene por consiguiente a usted colocar a Dios, al reino y a la justicia en primer lugar. Entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Ocúpate en buscar primeramente el reino. Ocúpate en buscar primeramente su justicia.
A veces estamos muy preocupados con las añadiduras. Nosotros no tenemos que estar detrás de ninguna añadidura. Las añadiduras van detrás de los que ponen a Dios primero. ¿Alguien cree esa verdad? ¿Qué era lo que le pasaba a este patriarca Isaac? Abría un pozo, se lo cerraban, abría otro pozo, se lo cerraban, pero donde quiera que abría pozo, parece que el agua lo perseguía. Porque donde quiera que le cerraban, luego él abría en otra parte y allí había aguas vivas. Parece que las aguas lo perseguían a él. Él no andaba persiguiendo pozos. Parece que los pozos Dios se los entregaba, porque su vida estaba entregada en buscar primeramente al Dios que le dijo que para ellos sería su descendencia entera. Aleluya. Ocuparnos de buscar a Él nos garantiza que Él se ocupe de entregarnos todo lo que nos preocupa. Esas cosas que nos preocupan, hermanos, preocupándonos no las vamos a encontrar. Se consiguen en Dios. No se consiguen con tus fuerzas. No se consiguen forzando las cosas, empujando las puertas. Se consiguen buscando primeramente a Dios. ¿Amén o no amén? Así también hay otra verdad contenida, muy parecida a la de Mateo 6:33. Está contenida en Romanos 11:16, que habla de lo primero y lo restante. Dice que si la primicia de la masa es santa, el resto de la masa es santificado. Que si lo primero está en bendición, el resto por consiguiente está en bendición. Es lo que se le conoce como lo primero y lo restante. En Mateo 6:33 está lo primero y lo añadido. Y en Romanos 11:16 está lo primero y lo restante. ¿Qué pasa con lo primero y lo restante? Que cuando nosotros le entregamos a Dios, por darle un ejemplo, en este inicio de año, que le estamos entregando este mes, amén. Si enero es santo, si este día que le estamos entregando a Él está bajo bendición, está bajo la cobertura de Dios, amén o no amén, el resto de los meses, por consiguiente, eventualmente, el restante de los 11 meses, Dios se encarga de santificarlos, aleluya. Si tú inicias este año colocando a Dios de primero en este inicio de mes, entonces Él se encarga de darte un febrero en bendición, de darte un marzo en multiplicación, de darte un abril en abundancia, de darte todos los meses hasta diciembre, aleluya, en sobreabundancia. Porque si lo primero ha sido entregado a Dios, lo restante ya queda en bendición. Aleluya. Y esto es lo que estamos desatando en este servicio, diciéndole: Señor, toma este día para ti, toma esta semana para ti, toma este mes para ti. Y estoy seguro que Él se encargará de bendecir el resto de los meses. Santo el nombre de Jesús. Esto lo desata el principio de las primicias. Y finalmente, lo primero y lo sobrante. Juan 6:13. Vimos lo primero y lo añadido, Mateo 6:33. Vimos lo primero y lo restante, Romanos 11:16. Ahora veamos lo primero y lo sobrante, Juan 6:13. Vamos allí. Aleluya. Esto que estamos a punto de leer tiene que ver con un milagro poderosísimo acerca de la multiplicación que el Señor hizo de panes y peces
para alimentar multitudes. Dice de la siguiente manera: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Diga conmigo, sobraron. ¿Se acuerda con la palabra que empezamos? Todo lo que Dios hace es abundante, es sobreabundante y sobra. Aquí se les está entregando 12 cestas de panes. Y lo que el Señor ministraba a mi corazón tocante a esta palabra es que los que empezamos el año de la manera que lo estamos empezando, poniendo en manos del Maestro, esto es lo que tengo, Señor, para ti. Él dice, tus 12 meses tienen sus 12 cestas. Aleluya, tus 12 meses del año van a tener tus 12 provisiones. Aleluya, tus 12 milagros. Aleluya, santo el nombre de Jesús. No te hará falta la harina, aleluya, el aceite, aleluya, el arroz, el pan, el pescado, el pollo, aleluya. Todo lo que te haga falta, santo el nombre de Jesús, ahora no hará falta, porque ya están preparados 12 cestas para los que ponen a Dios de primero, santo el nombre de Jesús, aleluya. Las 12 cestas se le entregan a aquellos que están dispuestos a soltar esa caleta, que quizá es lo que usted tiene en fe, a donde usted está colocando toda su fe y su energía. Este muchacho a lo mejor era lo que tenía para comer, este poquito de panes de cebada y estos peces, probablemente era lo que tenía. Era una caletica, ¿verdad que sí? Pero las primicias nos enseñan a no depender de la caleta. Las primicias nos enseñan a no depender de esos 5 panes y 3 peces y 2 peces. No, esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que si tú a Dios le entregas donde tú crees que está en tu fuerza, si tú a Dios le entregas lo que tú crees que allí está tu esperanza, Él lo va a multiplicar en sus manos, aleluya. En las manos del Señor esa caleta se multiplica. ¿Qué vas a preferir? ¿Guardar esa caletica o que se multiplique? Aleluya. Que alimente a 4,000, que alimente a 5,000 y que también sobren 12 cestas más, aleluya, para el resto del año. Santo el nombre de Jesús. Una vez les compartí aquí que todas las veces que alguien se desprendió de esa caleta, todas las veces Dios lo multiplicó. Pero esto no es para todo el mundo. Y esto no es obligado. Por eso empecé diciendo que las primicias no es por obligación, no es una ley, es un principio. Hay que creerlo, hay que tener fe en ello. Y si usted tiene fe en esta verdad, entonces esa verdad se le va a manifestar a usted. Todas las veces que alguien entregó las caletas, Dios entonces le entregó sobreabundancia. Sabes, en el capítulo que iniciamos, con el que concluyo además, capítulo 4 del segundo libro de Reyes, este capítulo está en un contexto terrible de crisis. Hay hambre en la tierra. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, hay hambre en la tierra, hay crisis. Lo que pasa es que a veces nosotros vamos a Dios buscando provisión, buscando bendición solamente en tiempos de crisis. Bueno, esta era la realidad de este capítulo. Pero qué bueno es también aplicar estos principios de reino sin necesidad de que hayan crisis. Quizás evitaríamos las crisis en nuestra vida si aplicamos estos principios. Vea, todas las veces que alguien tiene un conflicto familiar, entonces viene a Dios buscando que Dios le restaure la familia.
Todas las veces que alguien tiene un conflicto de finanzas, viene a Dios, que Dios le restaure las finanzas. Pero ¿por qué no buscarlo cuando no hay necesidad de tiempos de crisis? No hay nada de eso. Allí deberíamos movernos. Sin embargo, la realidad de este capítulo era una crisis terrible. Hambre en la tierra, hambre y sed. Se dice que habían 7 años. Imagínense, en el caso de Eliseo fueron 7 años, porque parece que en Eliseo todo se dobla, porque en Elías fueron 3 años y medio. ¿Ves? Fueron 3 años y medio terrible de hambre, de sed, los cielos cerrados, todo terrible. ¿Sí o no? Pero luego en Eliseo parece que se dobla la jugada. Ahora son 7 años de hambre. Pero a veces parece que el hambre no le afecta, que solamente le afecta, hermano, a un cierto número de personas. No. Ahí le está afectando hasta a los hijos de los profetas. Porque a veces creemos que los ministros no tenemos crisis, no tenemos luchas. A veces parece que los ministros no lloramos, no necesitamos un abrazo, no necesitamos un milagro de provisión. ¿Verdad que sí? Claro, hermano, también lo requerimos. Nos enfermamos, nos hace falta la mantequilla para la arepa de vez en cuando. Esos son tiempos que se viven, pero en esos tiempos Dios nos enseña a depender de Él, a depender absolutamente de Él y no de nuestra fuerza, a desprendernos hasta de la caleta. Y sabemos que siempre es su mano la que nos sostiene, no la mano del hombre, no la mano del sistema, no la mano de ninguna ayuda extranjera o de aquí adentro del país. Es la mano de Dios la que sostiene tu vida en todo tiempo. De Él dependemos, en Él nos sustentamos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Aleluya. Pero en tiempo de crisis, esta gente vivieron un milagro poderosísimo por causa de alguien que no sabemos cómo se llama, pero que sabía entregarlo primero a Dios. Usted leyó allí un hombre que vino de una tierra llamada ¿cómo? Baal Salisa. No sabemos cómo se llama y tampoco me quiero saber el nombre. Preocúpate de tener tu nombre inscrito en el libro de la vida y que esté desatado en tu vida el principio de las primicias. Este no estaba preocupado por nombre, por lugar, por espacio. Él sabía a lo que iba. Ay, santo el nombre de Jesús. El de los 5 panes tampoco. Se llamaba Víctor, se llamaba Rubén. Algunos eruditos dicen que es siquiera Juan Marcos, dicen, pero eso no está en la Biblia. Dicen que era Juan Marcos, pero bueno. Y entonces, ¿sabes algo, hermano? No era necesario saber el nombre de ellos, pero ellos nos entregan un principio. Se les había revelado algo. Estaban viviendo bajo principios del reino, bajo principios proféticos. En este capítulo vemos que la crisis era tan terrible que las deudas estaban arropando las casas. Esta mujer viuda, empieza el capítulo con esta mujer viuda. Su marido era profeta y el profeta dejó deuda en la casa. Vean, hermano, hay cosas que se resuelven espiritualmente y hay cosas que se resuelven materialmente. No podemos espiritualizar todas las cosas. Jesús dijo, este género sale con ayuno y oración, hablando de ese demonio. Pero en el reino de Dios, los asuntos de deuda, los asuntos de ruina, de escasez, de hambre, de crisis económica, no se resuelve con ayuno y oración. ¿Cómo se resuelve, profeta? Trabajando. No podemos ser flojos, ¿verdad? Nuestro Padre trabaja, ¿verdad? Dijo Jesús, yo trabajo, hasta el día de hoy trabajamos.
Y lo primero que el Señor le entrega a Adán fue un trabajo antes que a la mujer, ¿verdad? Le dijo, preocúpate de aquí, de labrar la tierra, de hacer esto y esto. Y luego te doy la mujer. Amén. Para los solteros, ¿verdad? Si ya estás trabajando un poquito, vas por buen camino. Pero si no estás trabajando y estás buscando idónea, entonces vas por mal camino. Ocúpate en trabajar. Un día vas a despertar del sueño con un dolorcito por aquí, y es que está la idónea al lado, porque el Dios que tú le trabajas a Él se encargó también de guardártela. Esa palabra es para mí también. Me la recibo, la tomo, aleluya. ¿Sabes algo? En este capítulo vemos que hay cosas que no se resuelven solamente a través de la oración. Vemos que esta mujer tenía deuda. Y el profeta va a su casa. El profeta va y le dice, esto lo vamos a resolver sacando la caleta. ¿Qué es lo que tú tienes guardado en tu casa? Un poquitico, como algunas personas que no te queda, sí, un poquito, para decir que no te quiere dar. Yo tenía una tía que era así, tía, tiene aceite, un poquito, era para no dar. Imagínense si esta mujer se queda con ese poquito. Pero este asunto de deuda se estaba resolviendo, era soltando una semilla, soltando una ofrenda. El Señor dice en su palabra, Él da pan al que come. ¿Cuántos aquí comen? Comemos. ¿Cómo es la palabra que estamos predicando? Comerán y sobrará. Si trabaja, ¿verdad? Pero dice también, da semilla al que siembra, y sembrar es trabajo. ¿Verdad que sí? Pero da semilla al que siembra. Entonces, ¿cuántos son sembradores? Vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. Porque ¿quién sabe si somos sembradores o no? El Dios que te provee, y también la administradora de la iglesia. Claro, hermano. Porque hay cosas, hermanos, en el reino de Dios que lo resolvemos con la oración, con la vigilia, con los matutinos, con los ejercicios espirituales. Pero hay cosas en el reino de Dios que hay que financiar. Nuestra hermana que nos ayuda con este tipo de administraciones sabe que esos ventiladores no se compraron solamente porque le dijimos, aquí tengo $5 de oración, $10 de oración. Se oraron para que Dios proveyera, pero se compraron con finanzas. ¿Verdad, hermana? ¿Y los aires que vienen? ¿Y el aire central que viene, con qué se va a pagar? Oramos al Dios que provee, pero también trabajamos en sembrar, aleluya, la semilla que Él ya nos ha dado. No retengas la semilla. Entonces la semilla es para el que siembra. ¿Por qué algunos quizás no tienen para sembrar? Porque no tienen espíritu de dar, no tienen actitud de sembrar. Nunca en su mente ha estado en soltar algo para Dios. Y entonces la semilla no va a venir. Dice, Él da semilla al que siembra. Él va a buscar a los sembradores. ¿Cuáles son los que más se desprenden? ¿Cuáles son los que más dan? Vamos a ver cuál es el que más trabaja aquí en la iglesia. ¿Cuál es el que más suelta la caleta? A ese le voy a entregar la semilla, porque estoy seguro que una vez que se le entregue, Él la va a traer de vuelta a la tierra del altar, aleluya, y no la va a retener. Imagínense si Él se la entrega al que no siembra. Se pierde, se seca, se daña, lo entierra, ¿no? Sí, y lo enterraron. Entonces, hermano, no es así. El asunto es que a esta mujer su problema económico, porque este problema económico le estaba trayendo un problema familiar, porque ahora sus hijos iban a ser llevados a esclavitud por los acreedores.
Entonces este asunto económico, un asunto de familia, y entonces el profeta le soltó revelación. Esto se resuelve proféticamente, con una palabra profética. Suelta eso que tienes en tu casa. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? Y ella vino: aquí tengo este poquitico de aceite. Con este poquito de aceite, esta mujer hizo la mayor inversión de su vida. Construyó la mayor empresa de su vida y vivió de la bendición residual, aleluya, de la provisión residual en sobreabundancia, porque dio lo primero y le sobró para empresa y para vivir todo el resto de su vida como una mujer empresaria poderosa, porque no le tembló la mano, el pulso, en soltar la semilla que Dios le había dado. Hay veces que ya Dios ha soltado la semilla, pero si apretamos la mano, ¿se recuerda el hombre de la mano seca? Vamos a hacer una ilustración de este pasaje. El hombre de la mano seca, ¿cómo se le curó la mano? Cuando el hombre la estiró, cuando la abrió. Jesús le dijo: estira la mano. Pero si usted es de estos, mano de caimán, ¿no? Esa mano siempre seca, porque hay que dar para recibir. Aleluya. Dar desata recibir. Sembrar desata cosecha. Son principios eternos, irrevocables, irreversibles, inapelables. Son así y están en vigencia, mi hermano. Se resolvió el problema económico de la mujer, y luego en este mismo capítulo sigue habiendo situación terrible. Pero vemos a una mujer sunamita en este mismo capítulo. Esta mujer no estaba en estos 7 años también de crisis, sí. Pero ¿por qué esta mujer parecía que era poderosa? Su marido también, buena casa, para recibir al profeta cada vez que quisiera, para construir un aposento, para amoblar ese aposento. Parece que no estaba mucho en crisis, porque la mujer era desprendida, porque la mujer sabía dar. En medio de una crisis económica, en medio de hambre, de escasez, de ruina, 7 años terribles, pero esta mujer vivía bien, porque no tenía miedo de soltar el aposento para Dios, de ponerle una buena cama al hombre de Dios, de ponerle una buena silla, una mesa, un candelero. Vemos que lo que sostenía a esta mujer era que sabía el principio del dar. Y finalmente este capítulo se cierra porque hay 100 hombres profetas que hay que alimentar. Y vino la palabra profética. Pero antes de venir esa palabra profética, alguien trajo la semilla. Porque cuando Dios ve la fe de nosotros, Él entonces te suelta la palabra de lo que va a hacer por esa acción de fe atrevida que movió el corazón de Dios. ¿Quién le habrá enseñado a este hombre a traer panes de primicia, a traer trigo nuevo, a traer lo mejor, lo guardado, lo reservado? Alguien le habrá enseñado esto. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo acerca de este hombre. No sabemos la identidad, pero parece que este hombre respetaba la investidura de Eliseo. Eliseo le pudo haber enseñado a este hombre el principio del dar. Dice que le trajo al hombre de Dios los panes. Claro, porque muchas veces, hermanos, debemos entender claramente que tu semilla no la vas a colocar en cualquier lugar. En este tiempo hay atrevidos, usurpadores, engañadores, amantes de sí mismos, que han manipulado esta verdad para beneficios propios. Por supuesto que ellos tendrán su problema con Dios, pero los que hacemos esto bajo el temor y el temblor de Dios, sabemos que en lugar de desatar juicio,
Dios desata bendición. Allá ellos. Pero este vino a un hombre de Dios, a un profeta verdadero, y le dijo: aquí está, hombre de Dios. A algunos le da temor hacer esto porque dice: yo no le doy dinero a hombre, yo le doy dinero a Dios. Hermano, Dios no se va a bajar del trono a recibir su dinero. La que está recogiendo el dinero es la hermana que está allí vestida de azul. ¿Verdad, hermana? ¿Y quién la puso a usted? Dios. Hay cosas en el reino de Dios que hay que financiar, y eso Dios administra, pone administradores, hombres en la tierra que sean fieles, prudentes, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de temor, para que administren de forma correcta. Entonces, ¿qué hizo el hombre de Dios? Se quedó con los panes, porque a algunos les da miedo esto. Le aseguro que cuando usted trae a esta casa, no es para quedarse con los panes y los peces, no es para quedarse con la harina y el aceite para el pastor llevárselo y comerse allá una arepita que le haga nuestra pastora Doris. No, ¿verdad? No es así. No es así, hermano. Es para embellecer el templo, es para sustentar los proyectos de la iglesia. Son inversiones en el reino de Dios, financiando la obra del Eterno. Estoy seguro que es así. De manera que el profeta, cuando recibe panes de primicia, el trigo nuevo, él lo que dice es: yo no me voy a quedar con esto, dale a la gente para que coma. Y siempre hay gente incrédula que duda todo, hermano, que le pone argumentos a Dios. Pero hoy derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, lo llevamos cautivo en obediencia. Porque aquí tenemos mente renovada y transformada, y creemos en el Dios de la provisión, en el Dios que hace milagros financieros, el Dios que puede meter un estatero en la boca de un pez, aleluya, para pagar la deuda. Santo el nombre de Jesús. En ese Dios creemos. Y la palabra profética vino: comerán y sobrará. Y comieron los 100 hombres de aquello que fue una primicia, de aquello que fue lo primero, de aquello que fue lo nuevo, los primeros frutos, gracias a un hombre que tenía revelación de primicia. ¿Usted se imagina? Cosa terrible. Esta gente pasando hambre. Estos asuntos de hambre se resuelven con gente de Baal Salisa que tengan revelación de primicia y suelten, aleluya, lo que ya Dios le dio para sembrar. Santo el nombre de Jesús. Porque hay 100 personas y más de 100 que Dios va a alimentar en esta casa y va a sobrar en este año 2026. Prepárate, Dios admirable. Dios va a desatar añadidura, Dios va a desatar lo restante, Dios va a desatar lo sobrante. Prepárate para un tiempo de cosechas abundantes en esta casa. Santo el nombre de Jesús. Ponte de pie, aleluya. Esto es lo que Dios hará para los que creen. Esto es lo que Dios hará para los que saben sembrar. Lo que Dios hará para los que traen semilla al altar. Para los que dicen: Él me dio primero a mí, ahora yo le doy a Él en gratitud. De lo recibido de su mano, a su mano le devuelvo. Oh, poder de Dios, santo tu nombre. Hoy te damos gracias, te alabamos y glorificamos tu nombre, eterno Dios bueno. Oh, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. He aquí tus hijos. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente para recibir este principio por revelación. Aleluya. Muévenos, Señor, en esta verdad. Queremos movernos por tu espíritu en esta verdad profética del dar. Creemos que tú eres el Dios de la provisión. Aleluya.